Hola amigos, aquí Joe del CC Podcast y en esta ocasión vamos a continuar con las reseñas de las miniseries de The New Golden Age. Hace unos días habíamos revisado la miniserie de Jay Garrick de Flash, donde pues les había comentado que era una historia pues un tanto sencilla en el sentido de que nos mostraba una aventura de Jay Garrick con su hija Judy Garrick, que se acababa de reincorporar a la continuidad de DC Comics. Y como contraparte también se sacó una segunda miniserie que fue Alan Scott Green Lantern, donde también en todos estos elementos de The New Golden Age se nos había presentado que tendría un enemigo que era el Red Lantern de la Edad de Oro. Además de que esta miniserie, ahorita que la estemos revisando, les menciono que tiene de cierta manera un peso en el sentido de que nos va a presentar una especie de origen, de nuevo origen de Alan Scott, pero respetando el origen de la Edad de Oro, también incorporando todos estos elementos que últimamente han llamado la atención en los últimos años, como el tema de la sexualidad de Alan Scott. Todo esto se va a juntar, además de, les digo, presentarnos al Red Lantern de la Edad de Oro. Todas estas historias van a jugar para mostrarnos un nuevo origen, una nueva versión del personaje, o más bien una nueva versión del origen del personaje. Todo esto, pues para, de cierta manera, irónicamente, modernizar más la mitología de Alan Scott para tiempos modernos. Así que pues vamos a revisar Alan Scott de Green Lantern. Fue una miniserie de 6 números. Aquí fue escrita por Tim Sheridan con el arte de Cian Tormey. De Tim Sheridan me parece que es también el que estaba escribiendo Green Lantern. Y pues en sí, esta miniserie lo que nos va a presentar es como muy al estilo, de hecho eso fue algo que comenté en su momento cuando salió este número, muy al estilo de lo que se presentaba en cómics como Jupiter's Legacy, donde se jugó con que en los años 50 uno de los personajes que era homosexual fue amenazado por el gobierno de Estados Unidos para trabajar para ellos, o si no iban a revelar este secreto. Aquí también hacen como una especie de equivalencia con Alan Scott, donde el gobierno de Estados Unidos le menciona que pues que saben que es gay en esa época, que pues se veía muy mal y pues que o trabaja más para ellos, ahora sí que posa junto con la Sociedad de la Justicia, ya que a Alan Scott no le gustaba tanto trabajar en equipo, pero le decían, cuando te hablemos para la Sociedad de la Justicia, o vienes o revelamos tu secreto. Al mismo tiempo, Alan Scott nos va a estar platicando su origen, cómo empezó a trabajar como ingeniero para el ejército de Estados Unidos en un proyecto secreto que era para obtener un poder que era casi mitológico, que se llamaba la Flama Carmesí. Estaba en el océano, en cierta parte del océano. Querían que Estados Unidos lo obtuviera para ser una fuerza dominante durante la guerra. Esta parte de la historia pasa en 1936. Entonces vamos a ver cómo incluso, a pesar de que Alan Scott logra crear un dispositivo para poder almacenar esta flama, este poder, pues no lo logra, es demasiado impredecible y termina muriendo pues un soldado que era su pareja ahí en el barco. Entonces él se la vive pues lamentándose, incluso en un punto lo terminan escuchando que se lamenta demasiado de la muerte de este soldado que les digo que era su pareja sentimental. Lo escuchan gente del ejército y pues para no armar un alboroto deciden hacer lo que se hacía en aquel entonces y lo terminan mandando justamente al asilo Arkham para que se rehabilite. Ahí vamos a estar viendo cómo Alan termina obteniendo la lámpara de otro personaje que también es un personaje de la Edad de Oro que salió en la primera aparición de Alan Scott. De hecho no recuerdo si este personaje tenía el mismo nombre que mencionan aquí, pero incluso es un hombre que utiliza pronombres femeninos, que se vuelve el amigo de Alan Scott, como que él es el que le enseña que pues que no está mal ser diferente, que está bien que acepte pues su sexualidad, pero independientemente, al final Alan termina escapando del asilo Arkham y vamos a ver más adelante cómo en una de estas aventuras, cuando ya se escapó del asilo Arkham, continuó trabajando como ingeniero, ahora sí ingeniero ferroviario, y fue cuando ocurrió el accidente donde en la flama verde le dio el poder del Green Lantern, que es el origen que todos conocemos.
Pero a pesar de esto, ahora sí ya vimos una reinterpretación del origen. Durante los siguientes números vamos a estar viendo las consecuencias de todo esto, ya que en el presente de esta historia, que es en 1941, les digo, el pasado fue en el 36, el presente es en el 41, vamos a estar viendo cómo hay una amenaza que es el Red Lantern está atacando a lo que viene siendo los Estados Unidos. Estos ataques que realiza son de cierta manera familiares para Alan Scott. Entonces él inmediatamente se percata que es una figura de su pasado, y apoyado por sus compañeros de la Sociedad de la Justicia como Flash y como el Espectro, poco a poco se da cuenta que sí, que efectivamente este personaje del Red Lantern está relacionado con el origen incluso de sus poderes, a lo cual durante los siguientes 4 números, del 4 al 6, vamos a estar viendo pues ya el enfrentamiento entre ambos personajes. Les digo, esta miniserie en lo personal, creo que empezó un poquito, pues no quisiera usar la palabra pretenciosa, pero pues inmediatamente se van por resaltar los nuevos valores de Alan Scott, los valores modernos que se han resaltado más en los últimos años, como el tema de su sexualidad. Pero creo que poco a poco me fue ganando, sobre todo por el tema de la historia, ver el valor de este personaje independientemente de las decisiones que toma. Vamos a estar viendo cómo él pues sale adelante a pesar de todo lo que le ha ocurrido, se acepta, se da cuenta que vale más que lo que la sociedad diga para él. Les digo, pues son valores creo que universales, eso sí, pero poco a poco también vemos cómo esta conspiración contra Alan Scott va surgiendo, va obteniendo la confianza que necesita, y con este enfrentamiento con el Red Lantern creo que al final no les quisiera revelar la identidad de este personaje, pero va obteniendo pues ya un círculo completo, una confianza, un todo donde ya Alan Scott se considera un héroe digno, además de que también recibe el apoyo de la Sociedad de la Justicia, que además les había mencionado que como que de cierta manera él era muy renuente a hacer equipo con ellos. Al final como que sí los acepta como sus amigos y sus compañeros, y vamos incluso a ver cómo terminan combatiendo a otra fuerza invasora dentro de la historia, que al final termina cimentando pues al equipo como un grupo unido, que independientemente de que el gobierno estuviera amenazando a Alan Scott, al final él va a decir, ¿saben qué? Pues la decisión es de nosotros somos los héroes, y si les gusta, o si no les gusta, vamos a hacer lo que nosotros queramos. Creo que fue una moraleja muy buena en esta miniserie de Alan Scott Green Lantern, y sobre todo para la gente que es fanática del personaje y que no estaba muy convencida con estos cambios que le habían hecho en los últimos años. Creo que esta historia homologa muy bien, trae buenos mensajes, y creo que es una historia entretenida. En lo personal creo que sí me gustó un poquito más que la de Jay Garrick, que sí creo que ahí pecó de simple la de Jay Garrick, pero aquí creo que sí fue una buena moraleja para los fans de este personaje. Y pues prácticamente con eso terminamos la reseña del día de hoy. Estén al pendientes, ya que seguimos sacando más reseñas aquí en el CC Podcast, no se las pierdan. Sin más por el momento, aquí estuvo John y nos vemos en la próxima.